martes hubo presidente, ¿va? Nuevo en la nación de Estados Unidos. Se eligió un presidente. Hermano, en mi vida me había yo puesto muy al pendiente de cómo se hacía eso y vi que es una manera bien extraña en la que se elige presidente allá. Pero bueno, esa es otra cosa. Usted sabe que eso es una parte muy importante para decir que el Señor viene, porque hay ciertas señales que se tienen que cumplir, hay ciertas señales que tienen que pasar para que nosotros conozcamos que el Señor viene. Y no mucho nosotros nos hemos adentrado a ese tema, pero es importante hablarlo, es importante decir que usted sepa, conozca y vea que el Señor viene pronto. Amén. Amén. El Señor viene pronto. Amén, amén, hermano. Eso es así, hermano. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar todos estos datos, hermano, por ejemplo, en la semana yo hablaba con una hermana y me decía, precisamente el miércoles, ¿verdad? Ya cuando amanecimos con la noticia, le decía, ¿cómo ve, hermana, que ya hay nuevo presidente en aquella nación de Estados Unidos? Y hermano, la hermana dice, no, pues, qué mal, ¿verdad? Porque mis hijos están allá y los van a mandar para acá. Y le digo yo, bueno, empecé a comentar, hay varios puntos, y cuando nosotros empezamos a ver los medios de comunicación, hermano, masivos, en todos lados están dándole duro, ¿verdad? A aquel personaje, están diciendo, este personaje los va a regresar a todos, va a construir su muro, todo el mundo está haciendo burlas, ¿verdad? De muros. Hermano, sé que lo que en realidad debería de importar es que un montón de gente que está allá la van a regresar. Tal vez eso sería lo importante, hermano. No tanto la construcción de un muro, porque a final de cuentas, hermano, creo que muros ya hay, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pelear por un muro, hermano? Si la verdad que ese no es el detalle. El detalle es que a lo mejor mandan a muchas personas para acá, pero eso yo no sé, hermano, ni siquiera en qué vaya a consistir. Es más, el mismo personaje que lo propuso, el presidente, pues ni él mismo sabe cómo lo va a hacer. Pero ¿lo tiene planeado? Pues probablemente sí. Cuando nosotros vemos en todos los medios de comunicación, entonces nos damos cuenta que es odiado. Y a nosotros también nos lo pintaron de una manera muy bonita, a manera de que nosotros también terminamos por ahí, ¿verdad? Algunos terminaron ahí odiando esta situación. Pero fíjese, hermano, que también encontramos por otra parte un montón de gente, incluso cristianos, ¿verdad? Que dicen que la mejor opción hubiera sido la otra señora, la otra señora esta que estaba postulándose para la presidencia. Pero yo, hermano, sinceramente creo que no. No digo yo que este personaje sea el mejor candidato tampoco, pero ciertamente, hermano, la otra mujer me daba un poquito más de miedo. Y el miedo, fíjese que no es del Señor, ¿va? Entonces, usted debe de conocer un poquito acerca de todos esos temas. Cuando nosotros nos vamos a la historia, hermano, tenemos desde ya hace mucho tiempo, ¿va? O en aquel país hay solamente dos corrientes políticas. Dos corrientes políticas que, si usted se mete a investigar de raíz, ¿verdad? De raíz. Una estaba a favor de que se quitara la esclavitud, la otra estaba a favor de que permaneciera la esclavitud, y cuando nosotros nos vamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Esos dos partidos políticos, resulta, hermano, hermana, que el partido que representa la otra señora, ¿va? Pertenecía a aquel que estaba a favor de que se les quitara sus tierras a los indios. Usted sabe que antes allá había indios, ¿verdad? No, usted nunca ha visto películas de indios y vaqueros y toda esa situación. Bueno, ellos estaban a favor, el partido que ella representa o la corriente que ella representa al día de hoy estaba a favor de que eso se quitara, de que les quitaran, que no hubiera esa igualdad, ¿verdad? Cosa que hoy dicen, pues hay que pintar la igualdad. Fíjese que esta mujer, hermano, amenazaba precisamente con eso, con la falta de igualdad. La gente piensa que igualdad
es darle los mismos derechos a todo el mundo, ¿va? Menos a la iglesia, a todo el mundo menos a la iglesia, porque eso es lo que esta señora promovía. A mí me parece un poquito, hermano, también medio hipócrita. Disculpe, yo no quiero hablar de política tanto porque es que en realidad tampoco es un ejemplo a seguir el personaje que quedó, ¿va? Pero, hermano, a mí me parece un poquito hipócrita de parte de la mujer esta que señalaba mucho al otro candidato por el hecho de que había ofendido a unas mujeres, ¿va? Cuando el esposo de esta señora que fue presidente, usted se recuerda, estuvo metido en varios escándalos sexuales y muchos no quedaron aclarados, muchos de ellos no quedaron realmente castigados, ¿verdad? Porque el caso, yo creo que más famoso ahí fue el de aquella mujer Mónica, ¿usted se acuerda, va? Entonces ese fue el más famoso, pero hubo otros tantos que no solamente incluyen mujeres, sino que también incluyen menores de edad, en los cuales pues tampoco se quedó esa situación esclarecida. Una mujer que a pesar de todo eso sigue casada con su marido, o sea, que tolera el adulterio y la fornicación a más no poder, no puede ser un digno ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el respeto a la mujer. No lo puede ser, es hipócrita, hermano, porque si le ha permitido a tantas mujeres que no se les haga justicia, ¿por qué vendría ahora con todo eso, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen políticamente para que se quede un candidato. Todo mundo, hermano, creía, eso es lo que a mí me sorprende, porque todo el mundo creía que ella es la que se iba a quedar de presidenta. Si usted ve las columnas políticas, no solamente de allá, sino de acá y de muchos otros medios, no solamente de uno, ¿verdad?, sino fijándonos en varios medios de comunicación, todo apuntaba que era ella la que se iba a quedar, y a final de cuentas, hermano, no se quedó. Pero a mí me llama mucho la atención que esto nos debe de interesar bastante, porque yo creo que incluso muchos predicadores, ¿verdad?, tenían basado su mensaje en que esta mujer se iba a quedar de presidenta y todo lo que iba a pasar y todo lo que nos esperamos que pasase, que es, esta mujer viene, va a quitar a la iglesia, el Señor viene y esto y el otro. Pero nos olvidamos de un punto muy importante. Dígale al hermano que tiene ahí cerca, nos olvidamos de un punto importante. Dígale, la restauración familiar. ¿Sabe qué, hermano? Yo esto lo leía hace poquito con un hermano, y el hermano me decía, esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Hermano que por cierto ya ahora sí me dejó de hablar, ¿verdad? Entonces, yo siempre que le digo que platico con un hermano y discutimos, no a pelearnos, ¿verdad?, ni tampoco a algo malo así como tal, me refiero a un hermano pastor que conocemos, que ahora sí ya no nos habla, ¿va? Porque, bueno, hermano, un montón de cosas que pasan, pero no fue por esto, hermano, no se preocupe, porque todavía hablando yo de él, de esto, hermano, nos dimos cuenta de varias cosas. Mire, acompáñame rápido a Malaquías, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Cuando yo hablaba con este hermano, él me decía, esto aplica a Cristo. El que se está hablando ahí es Cristo, no, más bien, el que se está hablando ahí es Juan el Bautista, me dijo él, porque dijo, cuando en la Biblia se manejan ciertos personajes, por ejemplo, cuando dice que él pondrá nuevamente a David, no está diciendo que precisamente David va a ser, sino alguien que tiene las características de él. Eso me dijo aquel hermano. Entonces, dice... Él me dijo, cuando se está hablando aquí en Malaquías 4:5 del profeta Elías, no se está hablando de Elías como tal, sino de alguien que tenga sus características, Y me dijo, por eso yo puedo decir que en Malaquías 4:5 no se está hablando de Elías como tal, sino se está hablando más bien de Juan el Bautista, que tenía las mismas características de Elías. Y cuando usted revisa, hermano, efectivamente, Juan el Bautista tiene muchas características de Elías. Si lo ponemos a la par,
hay muchas cosas que tenían en común, tanto Elías como Juan el Bautista. Elías con Juan el Bautista tienen un montón de cosas en común, su forma de vestir, su forma de alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que usted se fije exactamente qué hace el profeta Elías, porque no solamente se trata de ver que ahí está el profeta Elías representado, sino que vamos a ver nosotros si fue para el tiempo de Jesús o eso aplica para este tiempo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a ver lo que dice en el contexto, qué es lo que se supone que va a hacer el profeta Elías. Y no solamente enfocarnos a que está el profeta Elías representado, sino qué es lo que está haciendo el profeta Elías. Vayamos, ¿ya lo tiene, hermano? Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando nosotros revisamos, hermano, en el caso de que, como muchos teólogos dicen que este es Juan el Bautista, del que se está hablando aquí en Malaquías, en caso de que fuera Juan el Bautista, hermano, perdón, pero yo no vi en ninguna parte que Juan el Bautista hiciera volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Yo lo que vi, hermano, es que estaba abriendo camino a Jesucristo. Yo lo que vi, hermano, es que él tenía que anunciar a Cristo y que estaba bautizando a gente. Es más, cuando él se salió de esa labor, hermano, eso le provoca la muerte a él. Él no murió, hermano, no crea usted que por haber hecho algo que Dios le dijo. Dios en ningún momento le dijo que le fuera a decir, él tenía esa autoridad. Fíjese que nosotros tenemos esa autoridad, pero siempre hay que esperar a que hacer lo que Dios nos diga que hagamos, porque tenemos cierta autoridad, hermano, pero si la mal empleamos, si la mal usamos, entonces va a provocarnos muerte. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. A Juan el Bautista le hicieron el llamado a que preparara el camino de Jesucristo, predicando la palabra de arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. Eso fue lo que él tenía que hacer. Y vemos, hermano, que aparte de otros detalles por ahí, vemos que él se mete a un terreno que no le corresponde. Y entonces se va con los gobernantes de aquel tiempo, usted se acuerda, y entonces empieza a anunciarle que anduvo fornicando y que anduvo haciendo inmoralidades sexuales aquel cuate, hasta que una muchachita, hasta que la señora esta se desespera, manda a su hija, piden la cabeza de Juan el Bautista y lo matan, pero por andar haciendo lo que no debía. ¿Tenía la autoridad? Sí la tenía, pero no debía andar haciendo eso. El Señor no le pidió que hiciera eso. Entonces, cuando vemos a Juan el Bautista, hermano, realmente no checa con el resto de características que se hablan aquí del profeta Elías, sino que el profeta Elías, él antes de que venga el día grande y terrible, aquí hay que hacer una anotación, hermano. El día grande y terrible, ¿cuál es? Porque tenemos varios eventos, perdón, hermano, tenemos varios eventos. Tenemos la segunda venida de Cristo, tenemos a 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, es decir, 7 años de tribulación en total, pero 3.5 son tribulación y 3.5 son gran tribulación. Tenemos el arrebatamiento, tenemos la segunda venida de Cristo, tenemos otro montón de eventos, hermano, bastantes. ¿A qué se refiere esto del día grande y terrible? ¿O cómo dice? Grande y terrible, sí. ¿A qué se refiere el día grande y terrible? Yo creo que debe ser la gran tribulación, después de los 3 meses no están, ¿no? Porque dice día terrible. Ok. Bueno, para mí podría ser eso. Podría ser, solo que hay que irnos los 3 años y medio antes, es decir, más bien cuando empieza. No sería no sería en la gran, sino sería en la tribulación. Eso lo checamos también junto con otros datos, por ejemplo, la angustia de Jacob. Cuando nosotros escuchamos ese término en la Biblia, también está hablando de ese evento, la tribulación, cuando empieza la tribulación.
Por ejemplo, también usted ha leído aquel verso que dice que Dios cumplirá la buena obra que empezó en nosotros. Sí, más o menos dice algo así, va. La buena obra que Él ha empezado en nosotros, Él la terminará. Ese lo ha escuchado y a lo mejor hasta lo ha utilizado, hermano, pero déjeme decirle que espero que no lo tome para su vida, no lo tome como un rema, porque en realidad ese verso está hablando, si usted sigue leyendo ahí mismo, dice, hasta que venga el día del Señor. Entonces, el día del Señor también es ese, la angustia de Jacob, el día del Señor grande y terrible, el día del Señor, ¿qué otro nombre se utiliza? La semana 70 de Daniel. Entre otros términos, está haciendo referencia al inicio de la gran tribulación. Es decir, en el momento que se va a la iglesia y que inicia la tribulación para los demás. Amén. En ese sentido, nosotros entendemos que antes de que sea el día, antes de que venga ese día en que seamos arrebatados, todos vamos a alcanzar a ver una restauración familiar. Y quiero que yo usted note los acontecimientos que van sucediendo, porque esto es una cosa curiosa, hermano. Usted se recuerda que hasta hace unos años, bueno, no hace mucho, hermano, hace unos meses más bien, nosotros estábamos de alguna manera enojados, tristes, teníamos una mezcla de emociones total, porque allá afuera se estaba permitiendo algo que era antinatural. Estoy hablando de la destrucción familiar que se dejó venir un tiempo. Hermano, ¿cómo es que yo siempre me pregunté varias cosas? ¿Cómo es que se le da tanta importancia al tema de los matrimonios igualitarios? Que matrimonios igualitarios no existe, ¿verdad? Si usted revisa el término matrimonio, nada que ver, no podría existir un matrimonio igualitario, pero bueno, olvidémoslo pues. ¿Cómo es posible que se les diera esa importancia si como que si toda la población fuéramos así? Como si toda la población tuviéramos esas características, amén. No las teníamos. Y los que lo practicaban eran una minoría, muy pequeña minoría. Algo, hermano, que hay que decir, no es nuevo, eso ha pasado siempre. Hermano, siempre hay un negrito en el arroz, ¿verdad? Siempre, hasta en las mejores familias, hay personas que son más rebeldes. El Señor nos ama a todos, eso es evidente. Pero hay, en las iglesias, hermano, hay siempre una oveja que es así, pero tremenda. Aquí tenemos una, hermano. Que bueno, por cierto, dice ya no ser mi oveja, ¿verdad? Pero hay también en la iglesia, ¿verdad? Hermano, pues usted no lo sabía. Una hermana, imagínese, en una oportunidad se puso a hablar un montón de cosas bien mal de nosotros. Se acercó a otra hermana y empezó a decirle un montón de cosas. Entonces, a final de cuentas no tenía ningún sustento para hacerlo. Nosotros la amamos, hermano, esa hermana, saber que si hay, bueno, el Señor nos ama a todos, es lo que le quiero yo decir, pues. Amén. Amén. Dígale al hermano que tiene ahí cerca, Dios te ama, aunque seas desobediente. Nah, reprendemos en el nombre de Jesús. Usted no es desobediente, hermano. Entonces, volviendo al punto el día grande y terrible sería Ajá. ¿Un día después del arrebatamiento? No, en el momento que somos arrebatados, en ese momento inicia la gran tribulación. Ese es el día. Es ese día, ajá, ese es el día grande y terrible. Ajá. Cuando empieza la gran tribulación, es decir, los 7 años, incluyendo la tribulación y la gran tribulación. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Bueno. Pero ¿qué le venía yo diciendo? Entonces, hermano, hay un ataque fuerte, hubo un ataque pero bien cardíaco a la familia, al grado, hermano, de que durante estos años se han permitido varias cosas. Si usted conoce un poquito, debería investigar qué es la ideología de género. La ideología de género es algo que empezó a surgir ya hace un tiempo atrás, que se planeaba que en el año 2015 fuera aprobado, es decir, estuviera en su máximo auge.
¿verdad? Es decir, ya existía antes, pero en el año 2015 tenía que tomar su auge con un poquito más de potencia. Efectivamente, vimos que por su parte el presidente, el presidente en ese entonces de Estados Unidos, el negrito muy admirado, ¿va? Porque dicen todos, ah, no, qué lindo ese presidente, lo vamos a extrañar. Y es que, hermano, tenía un carisma bien lindo ese. Sí, hermano, era tierno ahí con su esposa, sus hijas, eran ejemplo. Bueno, olvídese usted, eran metodistas, creo yo, o presbiterianos o algo así, ¿va? No eran en realidad, bueno. Permite o le da esa permisión en Estados Unidos en el año 2015, si usted recuerda, hermano, si ha estado al pendiente de las noticias, es más, hermano, por eso digo, ahí es donde entran los medios de comunicación a tratar de imponer. Hace mucho tiempo ponían cuando recién se supieron los resultados de las elecciones de nuestro país, salieron varios reportajes periodísticos muy interesantes. Uno era de que si la televisión era capaz de hacer presidentes, que si la televisión hacía presidentes, haciendo referencia especialmente a la principal televisora de todo nuestro país. Usted sabe cuál es, ¿verdad? La que tiene como que más poder, más influencia y todo eso. No me digo nombres, pero usted ya se lo sabe. Entonces, haciendo referencia a que cómo es que ellos, influyendo tanto a través de notas supuestamente periodísticas, a través de noticias, a través de las mismas programas, novelas, shows hablados, etcétera, etcétera, cómo era posible que a través de todo eso sí pudiera influir para ser presidentes. Y si es cierto, hermano, es cierto. Yo me di cuenta, hermano, en aquel tiempo cómo, es más, todavía a la fecha, hermano, la televisión, específicamente la televisora que le acabo de mencionar, cómo tiene un enfoque a cierto partido político, que por cierto tiene los colores de nuestra bandera, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, hermano, pues es una influencia tremenda la que tiene ahí. Yo lo noté, hermano. Por ejemplo, la cadena que recién entró a televisión, usted sabe que, no sé si reprogramó su tele, o a lo mejor como usted puro cable tiene, ¿va? Entonces no la reprogramó. Pero usted se dio cuenta que entró un nuevo canal a la televisión. Sí, se llama Imagen, ¿no? Ajá, exactamente. Ese canal ya existía antes, hermano. Usted se acuerda que de un tiempo para acá eliminaron el canal 28, ¿va? Cadena 3, ese es el mismo. Solo que ahora ya es a nivel nacional, ¿verdad? Ya todos lo pueden ver, etcétera, etcétera. Bueno, en el canal 28 metieron un canal de noticias que también es de la misma empresa, y esa empresa tiene una orientación política. Si usted se da cuenta, mírelo y después viene y me dice, hermano, usted es un mentiroso. Esa cadena televisiva tiene una orientación al partido azulito. Igual que sus estaciones, igual que sus periódicos. Ellos tienen un periódico también. El canal nuevo que entró tiene un periódico que empieza con E y termina con R. Y no es universal, no, por eso es que termina con R, ¿va? Entonces, ellos tienen su propia orientación hacia ese partido. Si usted se da cuenta, hermano, en los canales que le estoy diciendo, tanto de las otras dos televisoras potentes, ¿verdad? La más potente y la segunda más potente, muy azteca, por cierto, siempre le dan como que mucha publicidad, que uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Por ejemplo, al gobierno no de aquí, sino del Estado de México, cómo lo promueven tanto, ¿verdad? Sus novelas las hacen allá. Antes las novelas las hacían aquí, pero ahora sus novelas en todos lados están promocionando aquellos lugares, Toluca. Es más, hermano, ya usted no escucha en las novelas que se mencione el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino que el aeropuerto que usted escucha es el aeropuerto de Toluca, es decir, dejando ver los logros que se han hecho en aquel estado, que desde hace ya un tiempo está bajo el poder del partido que tiene estos colores. Y yo digo, ¿cómo es cierto que se influye? Pero ahora volvamos a lo que estábamos nosotros platicando, aquel país nuestro vecino.
desde que se inicia el proceso de campaña, hermano, ahí están las televisoras, todas, dándole, este hombre es malo, este hombre está loco, este hombre esto, este hombre el otro, y nadie, hermano, nadie habló de lo que ella estuvo haciendo. Por ejemplo, se abrió también por ahí, a últimas fechas, el caso de unos correos electrónicos que ella tenía. Lo mencionaron, pero nadie le dio importancia. Como le dieron importancia a que el otro candidato sí tuvo ofendió a una mujer cuando trabajaba con ella, y etcétera. Entonces vea cómo se influye. Ellos mismos también influyen en las decisiones que toman esos mismos políticos. En el año 2015, que era de lo que estábamos hablando, si usted se recuerda un poquito, antes de que hiciera todo este comentario larguísimo acerca de la televisión y todo esto, en el año 2015, hermano, me acuerdo yo que toda esa semana, en ese entonces todavía existía un programa donde salió una mujer que me cae bien gorda, que se llama Laura Bozzo, ¿verdad? Me acuerdo que toda la semana estuvieron hablando de homosexualidad, Cuando el presidente dio el anuncio, el presidente de Estados Unidos dio el anuncio, como que encajó correctamente, como que habían preparado ellos el terreno. La televisión le había preparado el terreno a ese aviso que se iba a dar, que se supone nadie sabía. Pero yo toda esa semana estuve viendo insistentemente cómo se fomentaba esto, cómo decían hay que ser incluyentes, hay que ser razonables, hay que ser esto, hay que ser el otro, todo en todos los programas, hermano, en el de la Laura, en el de los dichos, en el de la Virgen. Es más, hermano, no sé cómo en el de la Virgen, ¿verdad? Pero en el de la Virgen también hablaban de homosexualidad. Era una cosa terrible. Ay, hermano, imagínese usted todo aquello que estaba sucediendo. Y de ahí para acá se dio en una magnitud mayor todo eso. Y qué triste, de verdad. Pero ahora fíjese lo que está sucediendo. Porque ahorita, hermano, lo que está pasando es totalmente al revés. El presidente que actualmente toma el poder, él no está de acuerdo. Independientemente de que si lo va a regresar a unos acá a su país, o pase lo que pase, hermano, independientemente de esas situaciones, hermano, él no está de acuerdo. Y él lo dejó ver. A mí me sorprendió mucho que una persona que es sincera, por ejemplo, con esos temas que son muy actuales y que influyen mucho en la política, que los usan más que para realmente apoyar a aquellas personas, lo hacen para que nosotros les demos su voto y todo eso, o sea, nada más para hacer así como que escándalo. Me parece increíble que una persona que promovió tantas cosas que el día de hoy la sociedad las toma como incentivos al odio, etcétera, haya elegido un presidente así. A mí me llama mucho la atención. El presidente que él no está a favor de estas uniones, que él no va a quitar las iglesias, porque es más, él en bastantes oportunidades y actualmente reiteró su apoyo a las iglesias en aquel país, porque en aquel país lo que la otra candidata pretendía era eliminar iglesias. Dijo, de plano, ¿verdad? Como decía un pensador, ¿verdad? La religión es el opio de la sociedad, o algo así, hay una frase, ¿verdad? Y ella tenía un pensamiento un poquito más cardíaco, porque ella dijo, quitemos a las iglesias solamente nos han provocado problemas, Dios nos ha provocado solo problemas. Eso lo dijo así ella abiertamente. Entonces tenemos que quitar a Dios de en medio, y en este país vamos a quitar completamente a Dios. Usted sabe que ese es un país que se fundó en bases cristianas. Tenemos, por ejemplo, al presidente Abraham Lincoln, que él era cristiano, si usted lo sabe, ¿va? Entonces, también un montón de presidentes que hubo después. El otro partido siempre ha estado como que en contra, y hoy a la fecha sigue siendo así. Entonces, yo quiero quitar a toda la religión, quiero quitar iglesias, quiero que se sujeten a lo que yo digo. Si va a haber iglesias, sí las va a haber, pero sujetadas a lo que yo les estoy diciendo. Si yo quiero que fulano de tal se case, con fulano de tal se casa, y nadie, ni Dios Padre, lo va a impedir, ¿verdad? Porque yo soy la mera buena. Eso decía aquella. Y este personaje no, está en contra de eso, de hecho.
¿Está en contra de eso? ¿Está en contra de que a la iglesia pues se le esté quitando tanto poder? Es decir, que haya una situación ahí equilibrada. Como obviamente nosotros también lo estamos diciendo, hermano, hay personas con esas tendencias y no decimos que Dios no las ama. Dios nos ama a todos. Dios ama a personas incluso que tienen esas situaciones. Pero quiere que las cambiemos, no que aguantemos ahí. Así como si yo le dijera a usted que si Dios ama a un alcohólico, ¿usted piensa que Dios ama a un alcohólico? A un drogadicto. Lo ama, pero quiere que deje ese camino. Lo ama mucho, 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 pero él quiere que deje ese camino. Lo mismo pasa con la homosexualidad. Dios ama a un homosexual, pero quiere que deje ese camino. Entonces, en eso vamos bien. Él quiere regresar el orden de la familia, este presidente. Notemos, eso pasando allá en Estados Unidos. Pero acá, hermano, no sé si se dio cuenta que en esta misma semana fue negado, ahora sí completamente desechado, aquello de los matrimonios igualitarios en nuestro país. Totalmente negado, hermano. Ha habido manifestaciones, ¿no? Ha habido manifestaciones pro familia, del movimiento LGBTTI también, pero en esta semana se dio la noticia de que ahora sí no procede, ¿verdad?, la iniciativa del presidente de la República que favorecía al movimiento LGBTTI. Sí, hermano, porque transgénero, transexual, travesti, y no sé qué tanto, por eso son tantas TTTI. Eso fue en esta semana también. Sí, hermano, una cosa terrible porque, mire, no sé si usted lo vio, pero es que es una cosa ridícula, hermano. Porque entonces si yo de pronto decía, yo soy un gatiperro, se lo tenían que reconocer porque usted se creía un gatiperro. ¿Y cuál es su género? Hombre, mujer. Imagínese, hermano, ¿qué tanto podía influir eso? En las actas de nacimiento, como una persona no ha elegido hasta ese momento, yo creo que saldría sexo todavía no determinado, aunque uno ya sabe que es hombrecito, mujercita, no determinado, porque podría ser que después él decida ser un perro, un gato, un gatiperro, algo, ¿ah? Entonces, eso no tenía lógica, hermano, pero pues lo rebotaron, ¿verdad? No es aceptado. Pastor, eso ya existe en Alemania, en algunos países de Europa, en las actas, ya ese espacio, cuando dicen género, ya no ponen ni la M ni la, ¿cómo se llama? La H, ponen vacío, porque le están dando libre albedrío a que él escoja después. El ser humano, ese hombre o mujer, que decida qué es lo que quiere ser. Algo que va totalmente en contra de la biología, hermano. Hermano, mire, es que ahí se quiso hacer una revolución familiar. Le voy a decir, eso no es lo único que pasa. ¿Sabe qué? Hay una situación también en los matrimonios, aún los matrimonios normales, donde como que este se subió de volumen, ¿verdad? Medio agresivo. Déjenme bajarle un poquito, porque sí, como que se le subió el volumen, entonces después empieza a ambiciar y después le voy a lastimar sus orejitas, y eso no queremos. Bueno, regresemos, hermano. Entonces, no es lo único que sucedía, también las mujeres, hermano, en un movimiento donde quieren tomar exactamente todos los beneficios que tiene, o todas las características que tiene un hombre, también eso se dio bastante, ¿verdad? Y déjenme decirle, hermano, yo estoy a favor de que tanto la mujer y el Señor también siempre va a estar de acuerdo en esa misma postura, que estén parejos, ¿verdad? Pero que entiendan que cada uno tiene
diferentes labores a realizar, no son iguales. No podemos nosotros, hermano, la misma estructura física de la mujer nos dice que debería no ella de hacer trabajos tan pesados como los que sí puede hacer un hombre. No lo digo yo, no lo dice la Biblia, bueno, sí lo dice, ¿va? Pero aparte, hermano, eso biológicamente es así. El diseño que tiene la mujer es un poquito más delgado. Yo no digo que no puedan hacer ciertas cosas, hermano, a mí me sorprende, ¿va? Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero hermano, a lo que voy es que querían emparejarse a lo mismo, que se pudiera hacer lo mismo y no es así. Dios nos ve iguales, pero nos ha puesto tareas distintas. Porque entonces, hermano, decir que a la mujer la estamos rebajando sería como decir también que a los hijos los estamos rebajando porque ellos están bajo autoridad de mamá y papá. Y entonces, para que hubiera realmente una igualdad como ellos la pintan, tendríamos que poner a los hijos con la misma autoridad que los padres. Entonces, olvídese. Sí me estoy dando a entender, hermano. No. Amén. No es posible, hermano, que, bueno, si hay alguna duda, ahí me la expresa. Entonces, hace también unos mesecitos, yo me acuerdo, hermano, que hubo dos mujeres, 2 o 3 casos así, donde las mujeres estuvieron peleando, ciertas mujeres, para que su apellido fuera primero que el del papá. Peleando. Y sí, después de estar tanto tiempo peleando, no sé yo para qué, hermano. No sé yo qué sentido tiene eso, pero bueno, ellas dicen que tiene mucho sentido. Después de tanto peleas y estar yendo a los tribunales, es que tienen un montón de dinero y tiempo para desperdiciarlo, ¿verdad? Entonces logran intercambiar los apellidos, que primero sea el apellido materno y después el paterno. Digo yo, hermano, si ellas quieren que sobresalga la mujer, ¿de qué sirve hacer eso? Si a final de cuentas el apellido materno es el apellido paterno de la mamá. O sea, de todos modos es un apellido de hombre. Aunque lo ponga primero, es el apellido del papá de mi mamá. Eso no tiene sentido, hermano. Sería nada más el nombre y el apellido de la mamá. Entonces, para que no haya problemas, hermano, pues pongámosles 4 apellidos a los muchachitos, ¿va? También otro doble identidad. Eso no es así, hermano. La gente se quiere descontrolar y la verdad que eso es una situación tremenda, hermano. Ahora, eso, hermano, si nosotros lo vemos desde la iglesia, desde el plano iglesia, a nosotros como iglesia nos favorece. A nosotros como iglesia nos favorece, porque estamos viendo lo que el Señor prometió. Una restauración familiar. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Es decir, que este presidente con todo, hermano, y que si usted quiere que mande a todos los mexicanos que en su intento tal vez de una vida mejor se fueran para allá y todo eso, hermano, que Hay un programa yo digo, en radio que es el Tribunal de Justicia, ¿no? Las noticias pasadas, y también dejaron antes de que se postulara, bueno, antes de que dieran se le cae mi papel aquí, amigo. la respuesta del presidente, dijeron que lo de esa que quedaba como controversia y que mientras no se daba por el magistrado juez la resolución, que quedaba abierto el que las mujeres pudieran tener esa autoridad de dar sus apellidos. O sea, no lo autorizaron, lo dejaron abierto también. Y ya no escuché después que ya Obama salió y que entró el otro presidente, si quedó, pero yo digo que ya no, porque no hicieron más mención, pero el tribunal ya estaba con eso. Entonces, aunque estuviera papá y mamá, si se ponían de acuerdo, el papá decía que sí, y le daban el apellido, pero quedó la controversia abierta por el juez magistrado. Entonces, pues no sé qué queda. Ok, fíjese, hermano, esa situación es una situación ahí tremenda. Todo esto se quiso levantar
Eso, hermano, en un trayecto, si usted quiere, como de un año. Y aquí entra donde vamos a ver con un poquito más de... Hermano, yo todavía no me olvido de esto. El año de la abundancia. Estuvimos hablando todo este año de esto, hermano. Yo no podemos terminar el año sin olvidándonos de esto, porque realmente no, hermano, el Señor nos lo dio. Y nos dimos cuenta que la abundancia no solamente era económica, por si usted pensaba, va, eso, si usted tiene las otras abundancias, hermanos, la abundancia económica obviamente también llega, pero más importante era otro tipo de abundancias que nosotros íbamos a tener. Hermano, yo creo que es el lapso último de la iglesia. Yo lo creo, hermanos. A mí me sorprende la respuesta que tiene la sociedad incluso a esto. El día de ayer hay un diputado por ahí que me sorprende su manera, cómo toma autoridad, todo eso. Creo que es un diputado de Guadalajara. Bueno, que no sé si él sea de ahí, ¿verdad? Pero se supone que él está atendiendo esa área. Y muy famoso dentro de su partido político. Entonces, había muchas cosas que él proponía que eran buenas. Pero, por ejemplo, anoche puso una imagen en su perfil de Facebook que decía: yo estoy a favor, dice, no podemos enterrar o no podemos olvidarnos de los matrimonios igualitarios. Es algo que tarde o temprano va a suceder. Entonces dice, yo apoyo, ¿va? Y que le despliegan sus mismos fans, hermano, ¿cómo decirlo? Sus seguidores en la red social, ahí le empiezan a publicar. A usted lo admiramos mucho, me parece muy triste que usted se ponga a platicar de estos temas porque nada que ver, esas personas son minoría, eso nada más es querer llamar la atención, mejor hay que ver los temas de la pobreza, etcétera, etcétera. Gente que no era cristiana, ¿va? Gente que no es cristiana. Y a mí me sorprendió cómo respondieron. Pero bueno, hermano, a lo que quiero yo llegar es que este tiempo es ese tiempo donde yo creo, hermano, termina la abundancia. No tanto que en este año, según los datos que nosotros vemos en la Biblia, así como hay 7 años de gran tribulación, hay 7 años de gran abundancia. Los años de la gran abundancia, hermano, anteceden a los años de la tribulación. Voy a decir por qué. Aquí importante es ver nosotros, hermano, aquel personaje llamado José. ¿Cuántos de ustedes han leído acerca de José? José el soñador. No me vaya a decir que ve la novela esa que por cierto sacaron en el canal nuevo, que se llama José de Egipto, ¿va? Y nada que ver. No de esa novela, sino de la Biblia. De la Biblia. Usted ha visto a José, ¿va? Espero que por lo menos lo haya visto en una película. Si no lo ha leído, por lo menos lo haya visto en una película que más o menos dice las cosas como son. Y no le mete más ahí de que se va con una mujer y tiene varias mujeres, es una historia de amor. No. Sino que una película seria, ¿verdad? Que trate de ir a lo más pegado, pero es muy complicado, pues. Y como no lo hay, espero que mejor lo haya leído. José, aquel que de alguna manera el Señor le permitía interpretar los sueños, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y que sus hermanos no lo querían. Lo echaron a un pozo y después uno de sus hermanos lo saca, lo venden y un montón de cosas que pasa ahí, ¿va? Entonces él termina encarcelado, a final de cuentas, le interpreta el sueño a uno de los que estaban ahí, y los que estaban ahí van y le dicen al rey, porque el rey quería que le interpretaran sus sueños, y va e interpreta unos sueños. Y usted seguramente lo que sí recuerda son las vacas gordas y las vacas flacas. No las vacas locas, ¿verdad? Que no sé si usted se acuerda de las vacas locas. Bueno, pero no, esa es otra cosa. Vacas gordas y vacas flacas.
Y de las vacas gordas, ¿qué representaba? La escasez. Las vacas gordas. La abundancia. 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas, ¿qué representaban? Y para Egipto, ¿qué representaba? ¿Cuál era el mensaje para Faraón? Que dejara libres. No, para... bueno, ese es otro pasaje, ¿va? No, en José. Sobre las 7 vacas. Ajá. Bueno, era que no había dado frutos durante 7 años, ¿no? No, a ver. Prepararse. Era, van a tener 7 años de abundancia, guarden en los graneros, hagan esto y el otro, guarden todo lo que reciban, porque va a haber 7 años de escasez y así van a tener lo suficiente. Detalles que esto se le está siendo anunciado, la abundancia, tanto a la iglesia como allá afuera, ¿verdad? 7 años de abundancia. Allá afuera, hermano, el mundo decidirá si lo toma o no lo toma, eso es cosa de ellos. Pero la iglesia, hermano, sí tiene 7 años de abundancia. Y yo digo que aquí es donde entra su recta final de la iglesia. Porque, hermano, después de esto, obviamente que todo esto se va a tirar, ¿verdad? Ahora sí va a entrar con fuerza todo el LGBTTI, porque eso es algo que ya lo movieron mucho los políticos al grado de que eso ya efectivamente, como decía el personaje que leí ayer, es algo que va a pasar tarde o temprano. Pero nosotros tenemos un tiempo aquí de descanso, porque antes de que el Señor venga y que sea su día grande y terrible, va a haber una restauración familiar. Entonces aquí notamos nosotros la restauración familiar. Quiero que usted note todos esos eventos porque son eventos que marcan de alguna manera el cumplimiento de la palabra del Señor. Y por eso, hermano, todo esto que les estoy platicando. Pero regresando, hermano, al punto que me interesa, en realidad pues es el que principalmente se quiere o quiero yo tratar con todo esto. Disculpe que haya tomado un poquito más de tiempo, pero era importante explicarle cada una de estas cosas para que usted entienda al tema al que vamos a ir entrando. Este tema es acerca de los juicios. Vamos a hablar de, regresando a este grado de un poquito de política, ¿va? Todo eso, usted sabe que una parte también importante es la justicia. Y la justicia nosotros la vemos reflejada por medio de a lo mejor abogados que están influyendo, pero sobre todo, hermano, quien toma un veredicto es ¿quién? Es un juez. Entonces en la Biblia encontramos algunos juicios diferentes y que aplican para diferentes tipos de personas. Usted y yo somos la iglesia de Cristo y tenemos que entender que el trato con nosotros como iglesia, si usted sea el más desobediente de los desobedientes, va a ser muy diferente al trato de los que no son iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de juicio que están marcados en la palabra del Señor. Es como la ley. Nosotros pensamos que ya no estamos, que ya no tenemos que obedecer la ley, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Pero qué ley? Porque, hermano, disculpe, si usted empieza a revisar en la palabra del Señor, la ley de Moisés no es la única ley que aparece en la Biblia. Perdón, no. Está la ley del Padre, está la ley del Hijo, está la ley del Espíritu Santo, está la ley de los miembros, está la ley del pecado. Hay diferentes tipos de ley. Revíselo usted, hermano, va a ver que no soy un mentiroso. Cuando decimos nosotros como iglesia evangélica, porque ¿cómo le gusta a la iglesia evangélica decir eso? Que ya no estamos bajo la ley. ¿A qué ley nos estamos refiriendo? ¿A qué ley, hermano? A ver, le pregunto yo. ¿Bajo qué ley ya no estamos? El apóstol Pablo nos lo deja ver un poquito más claro en Romanos. Ahí se lo voy a encargar yo, pues.
Dice que ya no estamos bajo la ley del pecado. Entonces, ahí se lo encargo, ¿va? Juicios. No solo hay un juicio, cosa que sí se ha hecho ver así. A ver, mencióname un juicio próximo para usted. Ya hablemos de lo espiritual, no hablemos de allá afuera, no me va a decir, si yo tengo un juicio porque fíjese que demandé a tal persona, no. El de los sacerdotes en la pederastia, No, un juicio para nosotros iglesia. Un juicio próximo. Dígame usted un juicio próximo. Y esto lo hablamos la semana pasada. La semana pasada fue cuando tuvimos Santa Cena. ¿De qué hicimos con nuestra...? Dígame, vayamos por los juicios, hermano. Juicios. ¿Ah? No. Juicios, hermano. A ver, acompáñeme a Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos 2, verso 5. Dígame un juicio, lo que yo quiero es que usted me diga un juicio que vaya a ser para nosotros, que sea el más próximo, bueno, eso espero yo, va, si no el Señor viene antes, pero un juicio que nos corresponde a nosotros, próximo. ¿Por qué es ese juicio y quién emite ese juicio? Quiero que usted me diga. Romanos 2.5. Ahí téngalo. Todavía no lo leemos, pero ahí téngalo. Hermano, la Santa Cena es un juicio. Bueno, en la Santa Cena, no la Santa Cena es un juicio, sino más bien, en la Santa Cena usted emite un juicio. Usted emite un juicio a usted mismo. Y para mí ese es más próximo, ¿va? Entonces vemos diferentes tipos de juicio. Aquí entra muy bien la palabra juzgar, que en repetidas veces hemos dicho, hermano, la palabra juzgar, no aplica solamente para Dios. No sé incluso cómo es normal que la gente lo aplique así, ¿verdad? Porque no quiere que nadie le señale su error, pero que ya la iglesia lo aplique así, hermano. Yo he visto, hermano, me meto a investigar a veces a los hermanos y a veces cuando tienen un problema grande y medio mundo los está criticando, dicen, solo Dios me puede juzgar. Ay, qué salida tan fácil. ¿No usted ha visto a gente así, hermano, que cómo le gusta salirse bien fácil? Dicen por ahí por la tangente, dicen, solamente Dios me puede juzgar. Mentira. Una persona puede juzgar a otra siempre y cuando tenga ciertas características. Por ejemplo, solvencia. Si tú tienes solvencia, hermano, puedes emitir un juicio hacia otra persona. Trata tú de que, por ejemplo, cuando Jesús habla del juicio, ¿usted se acuerda? De la paja y de la viga en el ojo. Así usted se acuerda. Ahí en ningún punto dice que nosotros no podamos juzgar. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, no juzgues la paja que tiene tu hermano si tú tienes una gran viga. Amén. O sea que lo que nos deja ver ese mismo verso, si acomodamos lo que el Señor nos está diciendo, no a nuestro antojo, sino a lo que el mismo verso, la misma Biblia nos está diciendo, es que si yo no tuviera la viga, sí puedo juzgar la paja del hermano. ¿Verdad? O sea, no está diciendo nunca el Señor, no juzgues. Si, dice ahí mismo, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con la medida con la que mides, con esa serás medido. Okay, entonces dice, no seas así tan tremendo, porque así mismo así te van a hacer a ti. Pero en ningún modo dice que no juzguemos. Incluso donde dice no juzgues para que no seas juzgado, no está diciendo, no es una orden, no juzgues, sino lo que estás diciendo es que si juzgas,
vas a también a ser sometido a un juicio de esa misma manera en la medida en que tú juzgues. Por eso que nosotros tenemos que emitir juicios justos. Pero como les repito, tenemos que ver que nosotros emitimos un juicio de nosotros mismos a nosotros mismos en la Santa Cena. Pero hay otros juicios que nos corresponden. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy, en toda esta semana, ya cometí un montón de pecados? Y hoy viene el Señor y nos lleva y ya no participé de la Santa Cena, ¿verdad? Ya no me pude juzgar. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que ser juzgados posteriormente. Y aquí es donde nosotros entramos con el trato de la iglesia, con el trato de los gentiles. Pero quiero ahorita enfocarme rápidamente al trato de la iglesia, para que podamos posteriormente, no este domingo tal vez, sino el próximo, entrar al otro tema, ¿verdad? A los otros juicios. El juicio de la iglesia. Efectivamente, hermano, nosotros encontramos para del Señor que hay un juicio que es ay, hermano, no sé por qué, de dónde me salen todos estos corazos, ¿verdad? Creo que ya, ahí está. Uno de los juicios que nosotros encontramos pues es ese de la Santa Cena. Pero hermano, tenemos que ver que hay diferentes tribunales. Mire hermano, diferentes juicios, diferentes tribunales. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a Juan capítulo 12, verso 31? Juan 12, 31. Cuando usted lo tenga me dice amén. 12. 12, 31. A ver, ¿qué dice? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire, hermano, aquí vemos un juicio. ¿Este juicio por qué será? Leamos el contexto. Verso 30 dice: respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Verso 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. ¿Juicio de quién? Del mundo. Ya está aquí el juicio de este mundo. ¿A qué se refiere? Mire, hay dos puntos, porque si nosotros lo leemos así de rápido, nosotros pensamos que el juicio es para el príncipe de este mundo. Pero no, dice que el juicio es para este mundo. Y punto y coma, hay un punto y coma en la versión que yo tengo, no sé en su versión si hay una coma o qué es lo que hay ahí, pero hay una separación y ahí a partir de ese momento se está plasmando otra idea. Y lo que está diciendo es, hay juicio para el mundo, pero aparte también Satanás, o el príncipe de este mundo, será echado, ¿verdad?, a cierto lugar. Entonces, quedámonos con el juicio. El juicio es para el mundo. ¿Y cuál es el juicio, hermano? Porque, perdón hermana, tantito, ahí dice que el juicio ya estaba ahí. Entonces, ¿cuál es ese juicio? Exactamente, ¿va? Vayamos exactamente lo que dijo la hermana. Tiene que ver con el juicio por los pecados. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, 9. ¿Qué dice? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, entonces mucho más habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Es decir, él por medio de la sangre, por medio de su sangre, dice aquí, va, por su sangre hemos sido salvos de la ira de Dios por medio de él. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted recibe al Señor y el Señor lo acepta a usted, quiero que usted note lo que sucede ahí. Ahí se emite un juicio por cada uno de sus pecados. ¿Y quién es el que sale a favor de usted? El Señor. El Señor es quien toma ese lugar, es quien por medio de su sangre elimina todas esos pecados, todas esas cosas que usted hizo mal,
todas esas deudas que tiene y entonces lo pasa a un estado de salvación. ¿Salvación de qué? De un juicio, hermano. Salvación de ese juicio que nos correspondía a nosotros. Entonces hay un juicio por nuestros pecados. Nosotros tenemos que pasar un primer juicio por todos los pecados que hicimos. Desde que usted empezó a hacer maldades, ¿verdad? Hasta el momento en que aceptó a Cristo, ahí hubo un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? El Señor hizo un borrón y cuenta nueva para usted. Pero es importante decir que ahí hubo un juicio y salió favorable para usted. Pero ahora, hermano, déjeme decirle, no sé si usted a partir de ese momento empezó a reflejar santidad, tanto así que le decían, miren, ahí viene el hermano santo, porque ya no hacía nada más. No sé si usted era así, pero yo no, hermano. Yo no. Me gustaría decir, hermano, no lo digo con orgullo, ¿verdad? Ay, hermano, terminé y pues resplandecía en mí el pecado y qué orgulloso estoy. No lo digo con orgullo, hermano. Pero disculpe usted, cuando usted acepta a Cristo todavía va mejorando ciertas cosas. Es más, al día de hoy, ahorita todavía usted está batallando con ciertas cosas, ¿o no? Que sabe usted que no están bien y está batallando todavía con eso. Ok, en base a eso, hermano, aquí tenemos una nueva cuenta. Es decir, todo lo que hizo antes, que era más cardíaco, por cierto, eso ya, hermano, el Señor le dio un borrón. Y ahora quiere que empecemos nuevamente. Aquí, hermano, es cuando ya entra la Santa Cena. Porque dice la palabra del Señor en Corintios 11, ¿va? Es más, vayamos rápidamente. Primera de Corintios capítulo 11. Está adelantito ahí de Romanos, ¿va? Porque es necesario, por tanto, mira, hermano, ahí en el capítulo 11, déjeme decirle en qué verso. Fíjese el verso 31, hermano. Esto es de lo que le estaba hablando yo hace un momentito. Ya después de que usted, hermano, recibió ese, o bueno, no usted, sino que le pagaron el juicio por los pecados y lo sacaron favorecido a usted, entonces usted ya empieza a tener una conciencia. Esto no hay que descartarlo, hermano. No lo descarto yo porque usted ya tiene una conciencia. Bueno, ya tenía conciencia antes, pero ahorita tiene una conciencia de parte del Señor un poquito más agilizada y sabe qué está haciendo. Está consciente, como le dicen, ¿va? Está consciente de las cosas que hace. Aquí ya el trato es diferente. Aquí el trato ya es diferente. Porque antes el juicio, hermano, se lo pasaron a usted por muchas cosas. Pero aquí ahora el juicio, hermano, ya es diferente. Ya no lo van a tratar con esa misma, ya no va a haber ese mismo trato de que, bueno, yo perdono los pecados tuyos, los tomo, los absorbo y quedas libre. No, sino que ahora el juicio lo va a hacer uno mismo. Entonces ya es diferente, ¿va? Ya no nos pasaron así como de panzazo, sino que ahora nosotros emitimos el juicio para nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 31, ¿qué dice? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Ajá, ¿qué dice? Dice, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjese, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ahora, quiero leer rápidamente la Biblia de las Américas, porque aquí viene un poquito más claro. Dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuándo? O sea que esto ya antecede a que va a haber otro juicio. ¿Este juicio para quién es? Para la iglesia. ¿Por qué digo que es para la iglesia? A ver, hermano, ¿por qué digo yo que eso es para la iglesia? Usted debe saber. ¿Qué libro o qué carta es la que estamos leyendo? ¿A quién se le está hablando? A los corintios. ¿Pero a los gentiles corintios o a la iglesia de los corintios?
a la iglesia de los Corintios. Entonces, estamos conscientes que esto es para la iglesia. En este mismo verso nos deja ver que va a haber otro juicio. Note usted que en el verso 31 dice, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. O sea que aquel que no participa de la Santa Cena juzgándose, va a ser juzgado. ¿En qué otro juicio? Eso es a lo que vamos, hermano. Aparte que aquel nos está, él es el que pide cuentas de usted, ¿va? Él es el que le dice, a ver, ¿por qué esto y esto? Lo vemos, por ejemplo, en la figura de Job. Satanás se le acerca al Señor y de alguna manera le está pidiendo cuentas de Job y le dice, a ver, tú a Job le das esto, por esto, por esto y por esto, pues así como no te va a amar. ¿Cómo no te va a amar? Si tú le das todo. Y entonces ahí inicia un juicio, ¿va? Para él. Pero bueno, esa ya es otra situación ahí. El enemigo tiene ahí una parte. Él es el acusador, ¿verdad? En un juicio está el juicio como tal, pero también está el acusador, también está el abogado, también están otras entidades ahí mismo, ¿va? Entonces no hay que descartar eso. En este juicio de la Santa Cena, el que se enjuicia es usted mismo. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. ¿En dónde? En el tribunal. Hay un tribunal. Dígale al hermano que tiene ahí cerca, hay un tribunal. Ese tribunal, hermano, es el tribunal de Cristo, pero también hay un tribunal del Espíritu Santo. El tribunal de Cristo, ahorita vamos a ir para allá. Quiero que usted identifique el tribunal de la Santa Cena como el tribunal del Espíritu Santo. Ese es el tribunal del Espíritu Santo. Amén. Entonces participemos del tribunal del Espíritu Santo. Amén. Ay, hermano, qué lindo es esto. Si una persona no pasa por el tribunal del Espíritu Santo, tiene que pasar al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el juicio que se está hablando en lo que leímos anteriormente, que si no nos juzgamos a nosotros mismos, vamos a ser juzgados en otro juicio. Y ese es el tribunal que aparece ahí. Aquí está otro tribunal, aquí están otros personajes, ¿verdad?, participando de este tribunal, y aquí todos van a compadecer. Dice, todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Pero aquí, hermano, hay un detalle, que puede ser un tribunal sin juicio. ¿Por qué? Porque ya usted se juzgó, hermano, anteriormente. Entonces, hay que mantenerse juzgando. Denle un aplauso al Señor. Una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, qué lindo. Volvamos aquí rápidamente porque ya el tiempo se me agotó. Ya no me he pasado mucho, gracias a Dios. Segunda de Corintios 5:10. Nosotros, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Si usted, hermano, aquí no pasó por el tribunal del Espíritu Santo y no se juzgó usted a usted mismo, va a ser juzgado en este tribunal. Así como usted puede llegar a este tribunal sin ser juzgado. Entonces no sé qué es lo que usted quiera. Eso la iglesia lo decide, hermano. Eso sí es decisión personal, ¿verdad? Hace un momentito usaba el término salvos del juicio. Salvos del juicio. Y el Señor nos quiere salvar del juicio. Lo quiere salvar en la Santa Cena del juicio. Amén. Pero pues hay personas que no quieren que lo salven. Está bueno. Tienen libertad. Pero pastor, una pregunta. Si somos presentados o nos presentamos al juicio antes de estar con Cristo, o sea, en la iglesia, igual somos arrebatados, pero nos pondrá en algún lugar donde ahorita hablamos, ¿no? Eso es a lo que vamos. El tribunal
es algo que usted va a pasar como iglesia. Tribunal de Cristo, ya dijimos, ahí tiene que pasar, independientemente de cómo sea usted, va a pasar ahí. Puede pasar directito, ¿verdad? Sin juicio, o puede pasar con juicio. Si usted no se presentó correctamente en la cena del Señor, o cuando vino el Señor hizo otro montón de cosas, ¿verdad? Antes de la última Santa Cena que tomó, volvió a cometer otro montón de cosas y no le fueron borradas esas cosas que usted hizo, tiene que pasar al tribunal, pero ahí sí con juicio. Y entonces aquí hay de dos para usted. Porque si usted pasa con juicio, o sea, si usted pasa que le emitan juicio en el tribunal de Cristo, hermano, olvídese porque ahí usted le va a tener que pagar, pero de otra manera. Vamos a poner dos ejemplos, porque la iglesia tiene dos variantes, por decirlo así. La primera variante es que la iglesia muere. No toda, ¿verdad? Una porción de la iglesia, digamos el hermano X. El hermano X, bien famoso el hermano X muere. El Señor se lo lleva y el día de hoy muere. Entonces el hermano X inmediatamente lo que va a ir a hacer, bueno, se va a separar su cuerpo, se va a separar el ser tripartito, el cuerpo queda en la caja, en el mejor de los casos, vea, si no es que lo incineran o le hacen otra cosa, entonces el cuerpo del hermano X aquí se queda, el cuerpo físico. Luego el alma es de la que vamos a hablar ahorita, porque este trato es con el alma, esto es para el alma, este juicio es para el alma. El espíritu regresa a Dios quien lo dio. Dios da los espíritus, entonces el espíritu dice la palabra que regresa a Dios quien lo dio, pero el alma, hermano, es la que tiene que ser juzgada. Si en la Santa Cena emitió juicio, no va a ser juzgada, pero digamos que no participó de la Santa Cena, que en la Santa Cena solamente estaba pensando en otro montón de cosas, o que sí estaba pensando en la Santa Cena, pero no emitió juicio para él. ¿Verdad? Porque puede pasar eso, a lo mejor sí la está tomando dignamente y todo eso, pero nunca se emitió un juicio él mismo, así, un juicio correcto. Entonces el Señor lo que dice, bueno, vamos a tomar todas esas cosas pendientes que él no quiso hacer. Por eso es importante decir que, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia, lo tenemos que predicar, lo tenemos que hablar, y no podemos dejar de decirlo ni sacar argumentos teológicos tontos para decir que eso no vale. La iglesia está llamada a ser santa. Amén. Entonces, como usted como usted prefiera, hermano, mire, el Señor es tan lindo que le da a usted varias probabilidades para que usted sea santo, pero unas son más complicadas que las otras. Si usted en Santa Cena, hermano, se juzga y está constantemente emitiéndose un juicio justo y correcto, mira, hermano, ya así de fácil usted pasó al grado de santidad estando aquí en la tierra, pero digamos que no pasó. Muere, el alma va al tribunal de Cristo, y la palabra tribunal es la palabra bimá, entonces ese es el bimá de Cristo, ¿verdad? Por si usted alguna vez ha escuchado el bimá de Cristo, bueno, el bimá es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, aquí usted ya empieza a rendir usted sus cuentas, ¿verdad? Dicen, ok, mira, de la última Santa Cena para acá, donde te juzgaste, hiciste esto y esto, y pues te toca pagar. No te preocupes, te vas aquí a las cárceles un ratito en lo que tú cumples tu condena. Ojo, hermano, esto no es purgatorio, porque purgatorio es, usted se va a cierto lugar, está temporalmente en cierto lugar, y si usted paga ciertas misas, ¿verdad? Porque ahí lo que pagan es un montón de misas, a usted lo sacan de ese lugar por medio de las misas. Y aquí no, aquí el que paga es usted. Sí sale, pero el que va a pagar es usted, y no va a pagar con dinero, ni se preocupe, ¿verdad? De eso. No va a pagar con indulgencias, nada de eso, olvídese. Eso sí es purgatorio. Esa es la idea del purgatorio. Pero esto no es purgatorio, esto es cárceles. Eso lo vemos reflejado en la parábola del rico y de Lázaro, ¿va? Entonces eso no lo platicaremos ahorita.
Pero lo que sí es un hecho, hermano, es que entonces la persona tiene que ir a las cárceles. Por eso, hermano, que cuando el Señor viene a arrebatar a la iglesia, ¿quiénes son los primeros? La iglesia, obviamente. Él viene por la iglesia, pero la iglesia que está muerta, la iglesia que está dormida. Y cuando estoy diciendo que está dormida, no estoy diciendo que andan en la luna pensando en otras cosas. No, sino me refiero a la iglesia que está sepultada bajo tierra. Los que murieron. Los que murieron. Todos los que murieron van a ser resucitados. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dígale al hermano que tiene la paz, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo entonces resucitan primero. ¿Pero por qué? Porque pues ya ellos ya fueron juzgados. Pastor, incluyendo a nuestros familiares que hayan sido cristianos. Sí. Solamente el que no, Todo aquel que aceptó a Cristo. y el que no. El que no, no. El que no está ahí mismo en las cárceles, por ese sí no lo sacan, ¿verdad? Sí lo sacan, pero ya veremos. Por eso la próxima semana venga para que chequemos los otros juicios, ¿verdad? Porque hay más juicios. Ese no es el único. Este es solo para la iglesia. Por eso repetí, esto es solo para la iglesia. Independientemente de que si venía a Ebenezer, iba a otros lugares, independientemente de eso, eso les va a pasar. Y punto. A todos los que aceptaron a Cristo, ¿verdad? Entonces, Perdón, hasta nosotros mismos. Si es sí, que claro, hicimos antes. claro. Si el Señor viene y nosotros morimos, eso nos toca a nosotros. Hay otro juicio, ahorita vamos a ir para allá, hermano, pero calme usted un poquito. Hablemos solo de los que murieron. Entonces el que muere, hermano, tiene que pasar a ese tribunal y ahí le dicen, bueno, pasas directo, no hay juicio para ti. Entonces, si no hay juicio, pásate directo al paraíso. Eso es lo que le pasó a Lázaro. No sé qué cosa era, hermano, porque también vemos gente que era pobre, que era enferma y que aún así no se ponía cuentas con Dios. Eso lo vemos en la Biblia. Un montón de ejemplos hay con Jesús. Gente que Jesús sanaba y que se iba y que se olvidaba del Señor. Pero cosa curiosa que Lázaro no era así. Lázaro estaba a cuentas. Entonces, ¿a dónde lo manda el Señor? Lo manda al seno de Abraham. Que actualmente, hermano, pues ya no es el seno de Abraham, sino que para la iglesia es el paraíso, ¿verdad? A partir de cierto tiempo para acá es el paraíso, ya no es el seno de Abraham, pero ahí es a donde va a dar la iglesia. La que pasó sin juicio, la que pasó con juicio se va a las cárceles, como el rico. El rico y Lázaro, usted se recordará, el rico estaba ahí medio atormentado y hay un montón de detalles ahí que podemos sacar. Primero, porque para esto lo digo yo con la finalidad de sustentar. Yo sé que se lo he dicho varias veces, pero este mensaje lo puede estar viendo alguien que a lo mejor le queda un poquito de ciertas preguntas. Y para responder las mismas, yo quiero decirle, vemos que el rico era salvo. ¿De dónde me saco yo que el rico de la parábola del rico y Lázaro era salvo? Porque cuando él está de alguna manera pidiendo auxilio, le dice a Abraham, que es su padre, le dice, padre Abraham, ¿verdad? Y está Abraham y está Lázaro. Y después entonces nosotros notamos la respuesta tan sabia que da Abraham y le dice hijo. Entonces era un hijo de Abraham. Los hijos de Abraham, hermano, no pueden ser perdidos. Usted investigue de los hijos de Abraham, no pueden estar perdidos. No pueden estar perdidos. Por eso yo digo, eso para él no era eterno. No podía ser eterno. Hay que fijarnos en los detalles. Es como el primer verso que leímos, que si nosotros nos vamos con un poquitito de teología y una untada de hermenéutica, nosotros nos vamos a pensar que eso estaba hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Malaquías 4:6. Está hablando de Juan el Bautista porque él tenía las características de Elías. No, hermano, pero si se está hablando de familia y él nunca le habló a las familias. No coincide, hay que ver cada detalle para que nosotros podamos determinar algo así. Y ahí el detalle, hermano, es que Abraham le dice hijo y él le dice padre, lo reconocía paternidad. O sea que sí era tal vez un buen cristiano, pero dejó pendientes varias cosas. Era un cristiano doble cara. Ay, Padre bendito. Sí, gracias.
eran cristianos de doble cara. Le tocó ahí, hermano. ¿De qué va a sufrir? Va a sufrir, hermano, pues si en la cárcel no va uno a jugar, ¿verdad? Entonces ahí le va a sufrir. Pero lo que Dios quiere es que usted entregue buenas cuentas, porque cuando Él venga por la iglesia, a usted lo va a resucitar. Bueno, no usted, a los que mueran. Esperemos que usted pase, ¿verdad?, sin ver muerte, pero que también te entregue buenas cuentas, porque si no también le va a tocar la suya. Ahorita le voy para allá. Que cuando el Señor venga lo resucite y se lo lleve primero. ¿Por qué se los lleva primero a los muertos? Porque ellos ya entregaron cuentas, porque ya pasaron por el tribunal, porque ya pagaron, y en su caso los otros pasaron directito. Entonces ya están listos, esos ya están listos, pasémoslos primero. Y todos los muertos en Cristo son resucitados, amén. Se los lleva el Señor y ahí. Luego la iglesia. ¿Por qué luego la iglesia? Ay, hermano, porque ellos todavía no han entregado cuentas. Si usted se va a Tesalonicenses, nos habla de ese orden. Muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Pero ¿qué es lo que pasa en las nubes? Hermano, ahí en las nubes hay otro juicio. Este tribunal es el mismo que se aplica para ellos, para los que murieron, pero este tribunal es para los que vivieron. ¿Qué sucede ahí? Hermano, note usted en las parábolas que se habla del arrebatamiento, porque hay bastantes de las parábolas. Toda la Biblia nos puede ayudar a entender estos datos. No descartemos las parábolas, no pensemos que las parábolas no sirven para nada, porque hay algunos teólogos que dicen que las parábolas solamente tienen un mensaje y ese mensaje es inamovible, y según ellos es el mensaje que ellos dan, ¿verdad? No sé de dónde sacaron eso, de dónde dijeron este es el mensaje y no hay otra interpretación para las parábolas. No sé quién y no sé cómo, pero pues como la mayoría de teólogos son así, yo sé que a algunos no les va a parecer esto. Igual, no me importa. Cuando vemos en muchas de las parábolas que están entrando al lugar que el Señor les tiene listo, algunos no cumplen con los requisitos. ¿Cuál es el requisito? Sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, ese es el requisito, ¿va? Si hay quienes no cumplen el requisito, tienen que ser regresados. Porque eso es lo que la Biblia dice. Fueron echados a las tinieblas de fuera. O sea, ya estaban dentro y por una cosa pequeñita los echan a las tinieblas. ¿Qué le pasa a esa iglesia? Tribulación. Mire, a los que mueren les toca las cárceles. A los que viven, si no dan la talla, les toca tribulación. Hermano, ¿lo hace el Señor porque es malo? No, de ninguna manera. De hecho, si usted se da cuenta, es una oportunidad más que se le está dando. Porque si a los muertos en Cristo pagan su sentencia para que cuando el Señor venga sean sacados y sean llevados directamente con Él, entonces también la iglesia que se haya quedado vivita y coleando, no coleando, va, sino vivita, entonces también tiene que pasar por un proceso similar. No sería justo. Entonces, como Dios es un Dios justo y de oportunidades, entonces, hermano, no diste la talla, no te presentaste santo, vete a lavar tus vestiduras. Señor, pastor, ¿tribulación es igual a juicio? No, la tribulación es otra cosa, pero es que ahí el juicio se da en el momento que somos presentados ante el Señor. El Señor dice, tú pasas, tú no pasas, tú pasas, tú no pasas. Ahí es el juicio. Y entonces nos regresan a nosotros, bueno, no a nosotros, no, en el nombre de Jesús a ninguna de las de acá, ¿verdad? Regresan a esa iglesia que no. Ajá, entonces la sentencia sería tribulación. No te presentaste con santidad. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Vete a padecer lo que está padeciendo la tierra? Exacto. Sí. Ok.
Porque es que Dios es un Dios justo. Si vemos al rico que estaba sufriendo, porque no vemos que estaba divertido ahí en las cárceles, sino que tenía sed y no podía saciarla, o sea, se sentía terrible. Ellos también tienen que pasar necesidad. La iglesia que se quedó vivita tiene que pasar necesidad si no cumplió la talla de santidad. Se le va a dar otra oportunidad, porque es otra oportunidad, repito yo, porque al final nosotros nos damos cuenta que el Señor en algún momento recibe a todos aquellos que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. O sea que se arrepintieron y lo reconocieron para poder estar presentes para el juicio. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que paguemos, ¿va? Porque Dios es un Dios justo. No quisiste dar la talla en tu tiempo, no te preocupes, te vas a la tribulación, vas a padecer, porque es una especie de cárcel ahí. Vas a pasar necesidad, vas a tener sed, vas a tener hambre y todo eso, ¿va? Vas a padecer. Pero después de todo ese proceso, habrás limpiado tus vestidos. Y esa persona va a ser reintegrada nuevamente al Señor. ¿Verdad? Es que hermano, no podemos descartar que cuando el Padre le encomienda a todos los que son salvos, se los encomienda a Cristo. Dice que a todos los que se les dieron por hijos a Cristo, a ninguno se le halló perdido. O sea, Dios no quiere que ninguno se pierda, pues. No quiere que se pierdan. Por eso les da bastantes oportunidades. A aquel que va a la tribulación es ahí su oportunidad final para que pueda presentarse bien ante el Señor. Seguramente se perdió de varias cosas, porque en el momento que es la tribulación están pasando otro montón de cosas allá arriba. Pero lo cierto es que va a ser salvo. Tal vez ya no le toca ser novia, pero sí le toca ser salvo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir terminando por aquí. No sé si hay alguna pregunta. Pero por ejemplo, pastor, el enemigo siempre va a estar, ¿no? Sobre la oveja que decline, que no se presente ante el Señor. Y por eso aun cuando no regresar. Ajá, nosotros a nosotros nos están acusando, ¿verdad? Pero nosotros somos los que tomamos todas las decisiones. Es decir, a final de cuentas nosotros somos los que decimos yo lo hago o no lo hago, ¿verdad? Entonces porque pues el otro también quiere las almas, ¿no? él no quiere las almas, eso es importante decirlo. El enemigo no quiere las almas, no las quiere. Lo que él quiere es que sean perdidas, pero no van a ser para él, eso es definitivo. Él lo que quiere es, él ya tiene una sentencia, pero él no se quiere ir solo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero la iglesia, hermano, insisto en esto, a la iglesia sí se le ha dado un montón de oportunidades que la quieren engañar y decirle otro montón de cosas que no son. Bueno, eso ya es otra cosa, pero no, hermano, la iglesia tiene que ser salva, porque los que son iglesia son hijos de Dios, y todos aquellos que son hijos de Dios, a ninguno se le puede hallar perdido. No podemos descartar eso. Sí podemos poner, hermano, que hay motivos para que la salvación se pierda, pero ese tipo de personas no son iglesia, en realidad nunca lo fueron, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso ya es otra cosa. El enemigo sí va a estar ahí molestándonos, y el reto para nosotros ahorita es soportar, ¿verdad? Soportar esos ataques y salir victorioso, ¿verdad? No caer en tentación, no caer en las manos de aquel. Tiene que mantenerse, hermano, por favor, manténgase, ¿verdad?
Ahorita, ya después es muy diferente. En las cárceles le va a tocar sufrir, pero obviamente ya no va a ser tan atacado como ahorita, ¿verdad? Ahí nada más le toca pagar. Ahí nada más le toca pagar. Pero ya no va a ser atacado. No me refiero, hermano, a que no va a sufrir, porque lo acabo de decir, va a sufrir, pero no va a ser tan atacado por el enemigo como ahí, ¿verdad? Porque ahí ya usted, si llega a la... No, usted, no. Otros, ¿verdad? Si otros llegan a la tribulación, tienen una protección de parte de Dios. Es más, la Biblia deja ver que aquella virgen, porque la pone como una virgen, es llevada al desierto para ser sustentada ahí. El Señor la sustenta en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir? Que sí va a sufrir, pero tiene la protección de parte de Dios. Va a estar en el desierto, la gran tribulación, sí, pero tiene la protección de Dios. Entonces ahí ya no es tanto como ahorita, ¿verdad? Que el enemigo está duro y dale. Ahí ya no, pero sí vamos a sufrir. El desierto no deja de ser desierto, aún estamos protegidos por Dios, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, no sé si más o menos es la idea que se quería plasmar, pero en aquel momento, pues, todos los que llegaron allá a la tribulación tienen que llegar limpios, con sus vestiduras limpias. No va a haber tales de que, este no quiso limpiar sus vestidos, no, porque es muy diferente el trato, ¿verdad? Muy diferente. Entonces no podemos decir, no va a haber algunos que no las limpiaron. No, si se las van a limpiar a la fuerza, pero se las van a limpiar, no se preocupen. Entonces, yo creo que mejor, hermano, no, ni siquiera pensar en eso, ¿va? Que si no ya lo sabe, se lo tengo que decir porque Dios no lo mande, ¿va? Pero si algunos va a dar por allá, ya tiene conocimiento. Pero mejor no, hermano, mejor no. Mejor juzguémonos desde ya. Ya ve la importancia de la Santa Cena. Juzguémonos desde ya. Y no seremos juzgados. Póngase de pie, hermano. Señor, guárdanos, ¿verdad? Hermano, tenemos que pedir que el Señor nos guarde, definitivamente que el Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero tenemos que ser guardados, porque si no nos guarda Él, hermano, nos va a ir peor, no perdidos, pero sí va a ser difícil. Amén. Así que mejor que el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos ante ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro sostén ahorita, Señor, y que aún, Señor, en cualquier tiempo, Señor, estamos protegidos por ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre Santo, que por favor, amado Dios, nos guardes, Señor, de todo pecado, Señor.